Bueno, pues aquí tenéis el motor Stirling de canica, ¿eh? Es un proyecto muy fácil de hacer que me sugirió mi amiga Fátima. Cualquier sugerencia que tengáis, no dudáis en contarla a mi canal, en comentármela, ¿eh? Y yo intentaré pues, ayudarlo dentro de mis posibilidades. Esto es una manera de hacer un motor Stirling de canica, ¿eh? Como digo siempre, hay montones de posibilidades, montones de formas de hacer las cosas, esta es una de ellas. En fin, simplemente es mi forma de hacer las cosas. Os dejo los planos como siempre, ¿eh? Y bueno, empezamos. Bueno, pues siguiendo con el montaje del motor Stirling, ya tengo puesta la base, le he puesto aquí un trozo de velcro pegado para ajustar después la distancia a la que pongo la jeringa, ahora lo veréis, está muy bien. Ya aquí con los taladros, como dije antes, ajusto, ya tengo hecho, pegado, se me ha secado esto. Lo que ocurre, esto estaba previsto para este tipo de tubo, de 20 milímetros, que como veis encaja perfectamente, no se mueve. Pero como se me ha roto, como veis aquí, se me ha roto con el calor, esto hay tubos de más pared que otra, está de 1 milímetro, aquí tengo otro tubo que he encontrado de 2 milímetros y este es más fuerte, entonces ahora lo explico. Entonces lo que voy a hacer es meter este en vez de este, voy a poner el que ya tenía hecho, que simplemente lo que lleva aquí es un tornillo con el que puedo regular, aunque el tubo este es más fino, como veis es más fino, pero poniéndole un trocito de una lata de refresco aquí, puedo apretar un poquito y dejarlo. Vean, se me ha caído el agua. Bueno, ahí. Y dejarlo, a ver si me deja meterlo ahí, con el tornillo a gusto y aprieto, no apretar en exceso, solo un poquito, pero veis que ya queda cogido. Bueno, pues este tubo de ensayo, que es más finito, es más duro, este tiene de exterior casi 18 milímetros, y este, el que yo voy a utilizar, depende, este era de 20, pero me he quedado sin ninguno. Entonces, al utilizar este, voy a tener que utilizar canicas metálicas que entran aquí dentro, una, le voy a meter dos, ¿vale? El siguiente paso, bueno, este tubo de ensayo, como digo, ya os dejo en la descripción del vídeo lo que he comprado, tiene 12 centímetros de largo, por interior que tiene unos 15 milímetros de interior. Pero yo los que voy a utilizar, o los que pensaba utilizar hasta que me han roto, son estos, que son mucho más largos, son de 15 centímetros de largo y interior tiene 18 milímetros de interior. Pero bueno, como veis se puede utilizar cualquier tubo. Y lo que hay que hacerle un taladrito aquí, ponerle un tornillo como veis aquí y ya está. Bueno, coloco a la altura que es el segundo taladro, como veis aquí, ahí, me doy la vuelta, voy a taponar aquí, en principio, para el tubo este, que es más grueso, utilicé un tapón de una botella de vino, que me viene estupendamente. Como tubo, aquí el tubo este es de una antena de radio, un tubo hueco. En este caso, como este no me entra aquí, es demasiado grueso para que me entre aquí, pues lo que estoy utilizando es este tipo de tapones, que se utilizan en los botes estos de ensayo. Igual le he metido un tubito de hierro que tenía, a continuación una gomita pues de unos 5 centímetros, que va aquí, ahí, siempre que ajuste muy bien, y ya por último la jeringa, que es la parte principal del pistón que nos va a hacer el movimiento de lo que es el cilindro. Que sea la jeringa del tipo que sea de 5 mililitros y además que sea metálica la cabeza, como veis aquí. Son las únicas jeringas buenas, valen unos 4 euros. Yo en la descripción del vídeo os dejaré dónde comprarlas. Bueno, pues ya está, simplemente se mete aquí
y ya está, y se coloca ahí. Y aquí podemos ajustar más o menos, bueno, pues el motor Stirling, digamos que ya está terminado, solo hace falta, como expliqué en el vídeo anterior, cómo hacer el mechero de alcohol, incluso el tapón os sirve para que no se evapore el alcohol. Lo ponemos, lo encendemos y lo colocamos aquí. Voy a encender la luz que se para. Voy a darle un poquito más de luz. Y nada, simplemente, pues nada, esperar que el aire se caliente dentro de lo que es el tubo, el aire se expande y empuja a la jeringa. Empieza a empujar, 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 y cuando el aire que está aquí, más caliente, empuja aquí, las canicas caerán para este lado, los bolas de acero, como veis, y empieza el movimiento. A ver. Ahí lo tenéis. Este es un proyecto muy fácil de hacer. Como digo, he utilizado este tipo de tubos, pero son muy frágiles. Los he pedido de pared de 1 milímetro y ahora los he pedido de 2 milímetros, de Pyrex. Bueno, podéis ajustar aquí. En fin. Y este es el proyecto, con todas sus partes. Os dejo los planos, como digo, para que lo podáis recortar y hacer sin problema. Esto ya está probado y ensayado, así que no te vais a tener ningún problema a la hora de hacerlo. Como digo siempre, si os gusta este tipo de proyectos, pues suscribirse a mi canal y darle al like. Espero que os guste.